Entonces, bueno, estas son las cosas que se van superando a través de los siglos, a través de los años. Estos son los debates que se van produciendo. Esto de considerar que un derecho es muy bueno, como acá lo escuché esta noche, porque tiene la tradición y tiene muchos años, no me da el derecho a decir que eso es más bueno cuando hay una organización jurídica que permite que las sociedades vivan mejor, vivan con mayor libertad, vivan con mayor tranquilidad. Belgrano se animó a decir, un buen proyecto de gobierno es aquel que hace feliz a la gente. Bueno, este es el tema. Estos son los procesos a los cuales, en alguna medida, nosotros debemos ir llevando. Llegando a estas tierras, con la institución del matrimonio, y me va a tener que pedirle un poco de disculpa, no solo a Fernández, sino a Giustiniani, porque en verdad Nicasio Oroño, después de haber visto la experiencia de Aarón Castellano con Esperanza y la primera colonia, Nicasio Oroño decidió tomar este preámbulo de la Constitución e invitar a que vengan a Santa Fe distintas comunidades, y allá vinieron ingleses, vinieron franceses, vinieron los valdeses eran también una secta ahí del sur de Francia, llegaron los galeses que han venido a hacer experiencia al sur, a la Patagonia, parece que algunos tuvieron un poco de frío, también fueron a Santa Fe, vinieron algunos norteamericanos que fundaron la colonia de California, esos norteamericanos. Muchos de ellos eran oficiales sureños que habían perdido la guerra de secesión y se fueron, se tenían que ir, y llegaron a Santa Fe. Muchas de estas comunidades, claro, algunos eran anglicanos, otros eran protestantes, otros, como decía recién, eran valdeses. Cuando eran muchos, venían con su propio pastor. Bueno, ahí se casaban, no había problema. Pero no era el concepto que quería Nicasio Oroño. Nicasio Oroño quería que se casen entre distintas comunidades y sobre todo que se casen también con los nativos, que los gringos estos tengan algunos hijos rubitos en esta zona, se afinquen, crezcan y se desarrollen. No los podía casar porque eran de distintas religiones. ¿Qué hizo el hombre? Ley de matrimonio civil. Y allá fuimos con la ley de matrimonio civil. Y como lo nombró recién el obispo Gelabert, que tiene un nombre de calle, y el pobre Nicasio Oroño creo que todavía no coincide muchas calles que lo reivindiquen, se enfrentaron. Los que se casaban por la ley de matrimonio civil, el obispo no los casaba. Ajá. Y así fue. Allá fue el gobierno de Nicasio Oroño, no lo voltearon en forma tan directa, por eso el hombre tenía problemas con Urquiza y algunas otras cosas, pero allí terminó el gobierno de este hombre. ¿Y saben qué? Cuando tuve una de las conversaciones estos días con alguna gente de la curia que no voy a nombrar y cuestionaba este proyecto de ley, los argumentos eran los mismos de hace 150 años, pero para la ley de matrimonio civil. Los mismos. Acá está un descendiente de Rodríguez Saque. Después él contará la historia de lo que les pasó a los que en el año 1887 acá sancionaron la ley de matrimonio civil. Y esos son los procesos de evolución del derecho. Ese código civil que nos planteaba los hijos, uno eran hijos incestuosos, adulterinos, naturales y matrimoniales, bueno, por fin, extramatrimoniales y matrimoniales, y en una de esas de acá en más, no sé que haya otras calificaciones. El tema de la mujer, que era una mujer relativa de hecho, recién con un proyecto de los socialistas, Juan B. Justo, y me acuerdo, el otro legislador, en 1926, se logra que la mujer soltera, separada o viuda tenga algunos derechos y les costó tanto. El tema del voto, que acá hacían referencia, que es muy parecido a este proyecto, porque en algún momento cuando se planteó, y era incuestionable que la mujer debía votar, porque era una ciudadana, medio de menor derecho, pero ciudadana al fin, que le pongan otro nombre al voto, ¿no? Que no podía ser el mismo nombre del voto. Una cosa media similar a lo que hoy hemos escuchado acá. Creo que ahí ha habido toda una evolución y felices
seamos de que esta evolución se haya podido ir llevando adelante. Y me parece también que a estos procesos, diríamos, hay que llevarlos con este concepto de transformación y de cambio que la sociedad tiene que tener. Yo he escuchado acá, tanto en pro como en defensa, el plexo normativo. He escuchado brillantemente de mi colega Luis Naidenov, que en verdad lo que acá se trata jurídicamente es un concepto de igualdad y el concepto de libertad. Y que la igualdad implica que todos tengamos el mismo estatus y el mismo derecho, y la libertad implica en alguna medida que tengamos el efectivo uso y goce de ese derecho igual. En verdad es lo que nos está planteando el artículo 16, que al artículo 16 lo tenemos que analizar seguramente con el 19, al 19 también lo tenemos que analizar en este tema con el 20, porque es el que habla de los extranjeros y que le permite también la posibilidad de casarse a los extranjeros, marcando esta cuestión de la no discriminación, que todos los habitantes somos iguales ante la ley y admisibles en los empleos, como nos dice el artículo 16. Y frente a esto, claro, Luis lo citaba a un constitucionalista y yo lo podría citar a otro, a Petracci, que dice que, bueno, ¿cómo era posible que este artículo 16 esté vigente? Estamos por volar, parece. Senador, sí. Sí, antes que explote. Antes que volemos. Digo, a Petracci, ¿por qué? Porque Petracci nos dice cómo podía vivir este 16 con normas que en verdad discriminaban, el caso de discriminar a la mujer. El Código Penal discriminaba a la mujer, por ejemplo, en la cuestión del adulterio. El adulterio del hombre era manceba, el de la mujer un solo acto y afuera. O sea, a ver, y en definitiva, el 16, ¿qué dice? Que todos somos iguales ante la ley, y para esto el prerequisito es ser uno. ¿Quién es? Ser uno mismo. Como cuando uno, escuché acá la palabra natural o no natural. ¿Qué es ser natural? Natural es lo que es. Nada más. Andar en avión no es tan natural, me parece que es más natural que andar caminando. Las cuestiones de las siliconas no son naturales, más será lo otro, pero lo natural es lo que es. Si después de ser tenés una orientación sexual para un lado, es otra historia, pero vos sos, es previo.